Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Voces de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, y el 88.9 de FM XHUACC Radio Universidad Delfín. Esta noche en Voces, los locutores opinan, pues tenemos la grata presencia de uno de los maestros de la literatura, de la escritura, de las letras mexicanas. Él es el maestro Agustín Monreal, yucateco, que nace el 25 de septiembre de hace 80 años, en 1941. Es un poeta, narrador, cofundador y director con Ricardo Díaz Muñoz de las ediciones de La Bolsa y La Vida. Es editor de Escénica, miembro del Consejo de Redacción del Cuento, coordinador de talleres de cuento y novela, colaborador del Cuento, Escénica, Excelsior, Revista de Revistas, Tierra Adentro, becario del Sistema Nacional de Creadores de Creación de 1994 a 2000, tutor en el programa de apoyo a jóvenes creadores del FONCA de 1996 al 2000. Y bueno, pues en fin, multipremiado maestro. Yo creo que tardaría media hora leyendo toda la trayectoria y todos los reconocimientos que ha recibido a lo largo ya de 80 años. Pero bueno, maestro Monreal, es un gusto tenerlo aquí con nosotros en el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Pues, ¿qué ha pasado desde ese primer premio en 1970, hace 50 años? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha madurado Agustín Monreal? Pues mire, en principio, bueno, gracias por la invitación, gracias por el espacio y esperemos que sea una plática agradable, positiva y fructífera para nosotros y para las personas que nos escuchan. Lo que ha pasado ha sido mucho tiempo, ¿no? Porque para llegar a los 80 años tiene uno que esperar mucho, ¿no? Son muchos aconteceres, muchos sucesos, mucha vida invertida. Afortunadamente, en mi caso, creo que bien invertida, porque tuve la fortuna, o la fortuna me tuvo a mí, para que yo pudiera dedicarme a cumplir el destino que me estaba asignado, que era el de la literatura. Porque yo he tenido para mí prácticamente desde que empecé en esto, que la literatura, en mi caso, no es un oficio, no es una profesión, no es un negocio, sino un destino. Y a cumplir ese destino lo más fielmente posible es a lo que he dedicado, pues ya los últimos 53, 54 años de mi vida. Y curiosamente hay ciclos. Se cumplió, los 50 años se cumplió de una manera un tanto azarosa y favorecedora para mí. Pues yo empecé en esta carrera literaria obteniendo unos premios en la revista Punto de Partida en 1969. Y uno de los premios que obtuve fue el de Varia Invención, que se llamaba así en honor de un libro afortunadísimo de Juan José Arreola, el gran maestro Arreola. Y 50 años después, en 2018, me dan a mí el premio iberoamericano de minificción Juan José Arreola.
eso para mí fue así un arrojar los dados a mi favor por parte del destino, y como que sentí que hubo una especie de demostración de que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las ansias, los deseos, la pasión puesta en el ejercicio gozoso de la literatura había valido un tanto la pena, porque el premio no significaba tanto un reconocimiento a mi trabajo, al menos así lo sentí yo, como un reconocimiento a uno de los géneros que había cobrado carta de naturalización hacía muy poco tiempo. La minificción obtuvo el nombre incluso en la revista El Cuento, precisamente con el bautizo que le dio don Edmundo Valadez de minificción, y de ahí vino el gran auge, porque la revista El Cuento llegaba a toda América, a todos los países de habla hispana llegaba la revista. Tenía un concurso de cuento breve, que fue el de minificción. Entonces, pues yo participé en mis juventudes de ese proceso de impulso al género de la brevedad que adquiría un nombre, y pues para mí fue extraordinario eso. Y como desde un principio me he dedicado a la brevedad, a la ficción breve, pues todo eso pues es parte de la recompensa, de la gran recompensa que a mi ser interior le satisface enormemente y le implica el compromiso, la responsabilidad de seguir adelante. El haber ganado ya 2 años después el premio de cuento, junto con la beca del Centro Mexicano de Escritores, que fue así como el gran espaldarazo y la gran oportunidad de conocer a maestros que están siempre presentes en mi vida, como don Panchito Monterde, Salvador Elizondo y Juan Rulfo. Bueno, pues fue ya el dejarme inscrito en un principio de literatura que había que trabajar. Y los siguientes años, después de ese premio, los siguientes 7 años, los dediqué a trabajar con un grupo de amigos, un taller en el que no había cabeza. Era mesa redonda, todos teníamos el mismo derecho, el mismo voto, y trabajamos haciendo un taller sumamente riguroso de aprendizaje, de confrontación, de crecimiento, de conocimiento literario, que después de esos 7 años me permitió poder ya desempeñarme a mi vez como tallerista, como coordinador de talleres literarios, y empezar casi al mismo tiempo esa labor junto con la obtención del Premio Nacional de Cuento de San Luis Potosí y el IMBA, que fue el que pues me dio el gran empujón hacia el conocimiento del público, y pues de ahí en adelante ya fue marchar a los tropezones, y más en serio el tener ya un trato más formal y más directo con el público lector, y eso pues ya no a nivel de amigos, ya no es a nivel de una pequeña cofradía en la que nos reuníamos, sino que pues ya era estar expuesto, digamos, a lo que se planteara por fuera, con los libros que eran los que ya hablaban por mí. Yo ya quedaba por ahí en un segundo término, y con la responsabilidad de estar atento para cumplir con los requisitos que me iba imponiendo el trabajo literario. No, pues sí, efectivamente, sin duda. Y algo que me llama la atención, como dice, cuando habla de los 50 años, y dice, lo único que ha pasado tiempo, y mucho tiempo, pero me conflictúo aquí,
porque 50 años cronológicamente equivale a N cantidad de días, pero cuando un escritor habla de tiempos, habla de vidas, o sea, esto es muy interesante porque dices, o sea, un escritor vive muchas vidas, o más bien vive su vida, porque al final del día tu escritura, tu trabajo, tus letras, no dejan de ser parte de ti en ese escrito, ¿no? Pero aquí lo que me hace llegar a este punto de reflexión es cómo esos 50 años lo ha vivido, o su vida la ha vivido de diferentes maneras. Y entonces, de repente 50 años se convierten, en N cantidad de días, se convierten en muchos o en pocos, dependiendo de los cuentos. Y además, como bien decía, minificción, o sea, cuentos breves, el hecho de contar muchas vidas en poco espacio. En poco espacio me refiero a que son cuentos breves, minificción, efectivamente, ¿no? Entonces, esa parte me llama poderosamente la atención, el cómo una persona puede, emanar tantas ficciones. Y bueno, pues esto me lleva a la siguiente pregunta. Ha mencionado muchos autores que han de alguna manera influido en las letras de Agustín Monreal. Ya aquí hablamos de la persona. Agustín Monreal ha leído mucho, se ha nutrido de muchos autores. Pero ¿quién definitivamente es el autor que Agustín Monreal en un momento? Digo, Agustín Monreal ya es Agustín Monreal, ya es una institución, ya es Agustín Monreal. Pero al final del día siempre hay alguien que dijeras, yo hubiera querido ser ¿no? ¿Quién es ese gran héroe, ese gran personaje para Agustín Monreal? Pues mire, tengo por ahí uno que ha sido como una especie de mentor a la distancia, y no solo a la distancia temporal, sino a la distancia entre la vida y la muerte, porque es un escritor al que no tuve la fortuna de conocer, pero el que siempre estuvo presente, que le diré desde 1971, que fue la primera vez que escuché hablar de él en boca de Juan Rulfo, y que de ahí se me empezó a fomentar el gusto, la pasión por su obra y por su persona, él como personaje. Estoy hablando de Efrén Hernández. Efrén Hernández, un escritor fuera completamente de serie, que yo no tuve la fortuna de conocer, pero pues de él escuché hablar a quienes influyeron en mí en la vida, con quienes tuve trato directo, 3 autores con los que fueron mis mentores: Juan Rulfo, Edmundo Valadez, Augusto Monterroso. Los 3 me hablaban de Efrén Hernández. Efrén Hernández se empezó a convertir en una especie de obsesión por saber de su vida, por saber de su trabajo, por saber de sus deseos, de sus ansiedades, de sus ambiciones, en fin, y pedía yo información permanentemente sobre él, hasta que un día escribí un texto diciendo que lástima que él se había ido muy pronto y yo había llegado demasiado tarde y no nos habíamos podido conocer, ¿no? Pero después, cuando Edmundo Valadez me invitó a colaborar en la página cultural de Excelsior y me propuso que hiciera yo una columna, entonces le llamé a mi columna Tachas, que es el nombre del cuento más célebre de Efrén Hernández, el que le dio la gran fama, el conocimiento. Y como que es conocido, ¿no? Y que es, hasta la fecha, ¿no? Tachas, no, es indudablemente Efrén Hernández, ¿no? Así que él fue
y me lo confirmaron. Un día estaba yo con Edmundo Valadez, que me pidió que lo acompañara al banco a cobrar un cheque, y estábamos haciendo una fila por ahí, y el elogio fue que, refiriéndose a Efrén, pero hablando de mi trabajo literario, me dijo: Efrén también tenía sus demonios. Ese también tenía sus demonios, pues le dio como un certificado de autenticidad a los míos, ¿no? A mis propios demonios, esos con los que yo suelo trabajar. Entonces, pues me dio mucho gusto y le agradecí mucho a Valadez eso. Y después, en una nota que escribió sobre un libro mío, Emanuel Carballo, dijo que lo que decía de mí lo había dicho ya de Efrén Hernández, que éramos escritores fuera de serie, extraños, que no nos emparentábamos con nadie de nuestra generación, que íbamos por nuestro propio camino y, en fin, pero el hecho de que usara las mismas palabras para referirse a mí, las mismas palabras que había usado para hablar de Efrén Hernández, pues bueno, fue para mí un gran elogio y una confirmación de que estaba yo en lo cierto. De algún modo, pues yo siento que tomé la estafeta de Efrén, y no es seguirlo a él pero propiamente en su literatura, sino en su espíritu, en la forma de ser ante la literatura y de estar en el mundo frente a la literatura. Eso, pues, aunado con algunos personajes que se me metían por ahí muy a fondo, como Dostoyevsky, por ejemplo, el gran escritor, pero también el hombre, cómo había vivido él determinadas circunstancias que lo llevaron a colmarse interiormente y después poder hablar, crear los personajes que logró. Porque yo, gracias a estos maestros, gracias a que me pasé la mayor parte de mi infancia observando, porque fui un niño mudo hasta los 7 años, por quién sabe qué circunstancia que nunca averiguamos, pero yo no decía ni una sola palabra, ¿no? Y esos años de mudez lo que me permitieron fue desarrollar otros sentidos, los otros sentidos, no solamente, y pude observar. Me dediqué a observar y a escuchar. Quizá de ahí viene la cuestión de la observación, el que me atraigan tanto las pasiones humanas, los comportamientos, las actitudes, las maneras de ser y estar en el mundo de las personas que me rodean, a las que veo incidentalmente. En fin, el proceso de observación para conocer, para asimilar y para poder tamizar dentro de mí eso y después escribirlo. Y yo tengo para mí que eso me dio también el amor que he sentido prácticamente toda mi vida por las palabras. ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo usarlas? ¿Cómo verlas? ¿Cómo sentirlas cuando se juntan, cuando se hermanan o cuando se enamoran entre sí, cuando se maridan, pero también cuando se separan, cuando se rechazan, cuando no se admiten una junto a la otra? En fin, y que ese es parte del proceso de la creación literaria, ¿no? Como también lo es el de lo que para mí es lo que verdaderamente queda de la literatura, que es los personajes, la creación de los personajes de los que hablaba usted, ¿no? Esta cuestión de estar creando esos personajes, que es estar creando mundos también, es estar creando pasiones, es estar creando conflictos, es estar creando deseos, cosas sueños que le vienen a un ser humano
Y esa creación de personajes yo tengo para mí que es lo que realmente queda de la literatura. Las historias, si lo vemos bien, pues se van deformando, se amplifican o se minimizan, se distorsionan, se tergiversan y van a dar quién sabe a dónde. El caso es que las historias originales se pierden mucho, pero la esencia de los personajes, eso es lo que permanece. Y en nuestra memoria histórica, en nuestra memoria social, en nuestra memoria literaria, en nuestra memoria personal, íntima, quedan los personajes vivos, esos personajes insustituibles que lo acompañan a uno a lo largo de toda la vida. Y que en mi caso pues sirven como esos modelos interiores para crear los propios, para ir en busca de la esencia. Hace unos días en el Palacio de Bellas Artes, en un homenaje que me hicieron, decía yo que he llegado a la conclusión de que más que cuentista, más que minificcionista, soy esencialista, porque eso es lo que procuro permanentemente. Y por eso quizá la brevedad en mis escritos, porque estoy buscando todo el tiempo la esencia del conflicto del personaje, la esencia de su pasión, la esencia de su vida, de sus palabras, de sus actos, y de esas palabras que tienen un significado íntimo para cada quien. Y si lo tienen para cada uno como persona, bueno, pues lo deben tener también para los personajes. Y si nosotros vamos al lugar común al decir que somos como seres humanos únicos e irrepetibles, pues estoy convencido de que nuestros personajes deben serlo también. Cada uno debe tener su propio conflicto, su propia voz, su propia manera de expresarse, de amar, de soñar, de estar bien con la vida o no. Ese es el trabajo y la creación de los personajes que me acompañan. No sé si respondí a su pregunta. Sí, justamente digo, incluso abordamos la siguiente pregunta que iba a hacer, ¿no? Que tiene que ver, bueno, primeramente, sí, ese reconocimiento que hace Valadez al trabajo de Agustín Monreal, comparado con el trabajo de Efrén Hernández, bueno, pues nos podemos incluso permitir decir que ha sido la continuidad de ese talento, ¿no? Él es de principios de siglo, de 1904 por ahí, y se traslapan en el tiempo, más no de manera, no se conocen, pero 17 años comparten el mismo planeta, y porque él fallece por ahí del 58 más o menos, y ya cuando Agustín Monreal ya tenía 17 años. Entonces, bueno, pues hay continuidad ahí en ese trabajo, porque años después alguien dice, oye, es que tienes la misma esencia, el sello por ahí, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante, porque como bien decías, al momento de tener ese personaje, ese autor como algo que te mueve, como un mentor, dijeras, sí, es muy gratificante, ¿no? Por otro lado, esa parte de que dice que a los 7 años empieza a hablar, me llama poderosamente la atención, porque como bien dice, desarrolla otros sentidos, o los otros sentidos, ¿no? El aprender a escuchar, el aprender a valorar cada palabra. Y sí, definitivamente el éxito de un trabajo literario está en cómo conectar las almas. Ese es esa es la esencia de cualquier trabajo literario, ¿no? El cómo puedes tú, como bien decía, podemos hablar de lugares comunes, pero al final de cuentas ya plasmarlo en las letras, y que quien toma ese libro y empieza a leer esas letras conecte el alma, ese es otro nivel, y ese ya es
lo que en algún momento ha dicho, mis demonios, ¿no? El cómo sus demonios se manifiestan a través de esa conexión con el lector. Entonces, bueno, pues esa es la siguiente pregunta que iba a compartirle, ¿no? ¿Cuál es el demonio que más ha motivado y ese que dices, estoy enamorado de mi demonio, de mi personaje? En fin, ¿qué nos platica de ese demonio? Bueno, mire, en principio me llama un poco la atención que estos demonios sean los que hagan la conexión con el alma del lector, ¿no? Eso es así muy significativo, ¿no? Que esta conexión de las almas de la que usted habla, pues oiga, pues sí, muy cierto. Ahora que esa conexión provenga de esos demonios interiores que trae uno, caray, bueno, pues estamos hablando de algo más serio, más profundo de lo que yo podía imaginar, ¿no? Mire, creo que yo he tenido mis 3 temas de trabajo han sido, pues, los lugares comunes más comunes de la literatura: el amor, el tiempo y la muerte. En estos 3 he procurado verlos a través de la pareja humana y en su lucha de poder. La pareja, no nada más la pareja sentimental, hombre-mujer, sino la pareja madre-hijo, padre-hijo, hermano-hermana, condiscípulos, jefes, subordinados, etc. Todo tipo de pareja, en cuanto 2 personas se conocen, establecen una relación de la índole que sea, y empieza una especie de lucha de poder que a veces se manifiesta con mucha claridad, otras veces permanece oculta, otras veces es tan subterránea que carcome la relación sin que los personajes se den cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Esta relación en la que tiene que haber siempre un vencedor y un vencido, ¿no? Es muy común, es más común advertirlo en la pareja sentimental, ¿no? En la cual casi siempre queremos que haya alguien que manda y alguien que obedece, o alguien que por lo menos se somete un poquito más a las condiciones impuestas por el otro, alguien que somete a su pareja, digamos, por la cuestión económica, el poder económico, alguien que abusa de ese poder cuando es más inteligente y más soberbio, y entonces puede ejercer una determinada presión sobre un alma un poco más cándida. En fin, muchas manifestaciones de esta lucha de poder que se va dando en las relaciones de principio a fin, incluso los enmascaramientos que usamos cuando empieza el conocimiento, cuando viene eso que llamamos la conquista del otro, ¿no? Nos enmascaramos de simpáticos, de alegres, de buena gente, de trabajadores o de soñadores, o de gente de acuerdo a la necesidad que estamos percibiendo que el otro tiene, que la otra persona está necesitada. Entonces yo voy a cubrir esas necesidades, voy a llenar esos huecos, esas carencias que tiene esa persona, pero lo estoy haciendo nada más para obtener poder, quizá inconscientemente, ¿no? Pero lo estoy haciendo. Y eso pues va a determinar mucho el comportamiento de las 2 personas a lo largo de la relación. Hay quienes duran mucho, hay quienes duran poco, hay quienes andan por el mundo con la apariencia de felices, hay quienes todo el tiempo están a la greña, pero continúan juntos. En fin, esos comportamientos que son infinitos, que existen tantos como parejas humanas haya,
son los que atraen mi atención. El poder averiguar, intuir, conjeturar a propósito de cuál es el sentido íntimo de esa relación, cómo es que esas dos personas conviven, cómo es que pueden llegar a un determinado punto de acuerdo, cómo es que están juntas, por qué y para qué están juntas, o cómo se descarapela de pronto una relación y algo que parecía el paraíso y algo maravilloso, de pronto, como un rayo que fulmina, viene una separación inaudita, insólita, nadie puede dar crédito. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo que había estado germinando durante mucho tiempo, y era esa lucha de poder entre las dos personas. Y le digo, eso ha sido como una especie de constante en mi vida, porque yo crecí en esos 7 años de silencio rodeado de mujeres, mi madre, mis tías, mis primas, las amigas, todo un mundo de mujeres que eran solteras, divorciadas, dejadas, abandonadas, aspirantes a, en fin, pero un grupo de mujeres que no tenían pareja, que hablaban de parejas, pero que no la tenían físicamente consigo. Entonces eso atrajo mi atención durante mis primeros años de vida y la fue conformando, digamos. Y después, cuando tuve mi primer contacto en serio con la literatura, me di cuenta de lo extraordinario que podía hacer eso para trabajar, para explorar y para explotar la condición humana, cuando conocí a los 3 grandes dramaturgos griegos, Sófocles, Esquilo y Eurípides, con sus enormes personajes femeninos, y me enamoré de la tragedia griega, me la apropié, la hice mía, comulgué con ella y la traigo todavía en el corazón para siempre, porque podía ver a través de esos personajes de la tragedia griega a los personajes de la vida real que me rodeaban. Eso me permitió el gran estímulo, el gran impulso, y tuve la fortuna de empezar en el camino literario conociendo a esos autores. Gracias a que soy autodidacta, entonces los conocí por un azar del destino, que si hubiera yo estado en la escuela, en la secundaria o en la preparatoria, y me hubieran dicho, tienes que leer a Sófocles, tienes que leer a Esquilo, pues a lo mejor lo hubiera hecho con un desánimo o con un desagrado enorme, y no se me hubieran quedado como se me quedaron, ¿no? Los conocí, y como tengo para mí que la literatura o es un ejercicio gozoso o no lo es, o no es. Si yo cojo un libro para leerlo y no lo disfruto y no estoy en disposición de leerlo, de gozarlo, de disfrutar, de ver a los personajes, las palabras, las historias, las anécdotas, las voces, las múltiples voces que encierra un libro, pues entonces, ¿para qué lo leo? ¿No? Y esto de la multiplicación de las voces no es nada más en la lectura, se le va convirtiendo a uno en todo un universo particular que va creando. Y lo curioso es que muchas veces, como sucede también con las personas que conoce uno a lo largo de la vida, hay algunos de mis personajes que no recuerdo con claridad ni en qué condiciones, quién era yo cuando di a luz a esos personajes, ¿no? Entonces, pues hay esa gran semejanza entre el quehacer de la vida ordinaria y el quehacer literario extraordinario, ¿no? No, pues definitivamente, maestro, pues una grata experiencia. Primero que nada, platicar con usted y conocer de cerca esa esencia de alguien que es
como bien dice, capaz de crear y de recrear toda esta literatura que ha pasado por sus manos. Bueno, pues el tiempo se nos vino encima y sin, ¿cómo dice la canción? Bueno, se nos acabó el tiempo y y ya tendremos oportunidad de platicar en otro programa de Voces. Entonces, si gusta, podemos ir despidiendo. ¿Qué esperamos de Agustín Monreal en los próximos años? Bueno, pues yo espero, ya teniendo la edad que tengo y más o menos viendo a mi alrededor, espero tener unos 5 años de vida útil y acabar algunos libros, más que acabarlos, ajustarlos, porque creo que la mayoría tengo mucho material escrito que necesita todavía mucho ajuste, mucho rigor en el trabajo para ya poder considerar que están terminados, y a eso es a lo que pienso seguir dedicándome. No veo otro panorama en mi vida, ¿no? El hecho de tener el tiempo a mi disposición es únicamente para poder seguir trabajando. He sido un hombre de trabajo a lo largo de toda mi vida. He sido un hombre que ha trabajado toda su vida por un sueño, a sabiendas de que ese sueño ha de durar más que su propia vida. Así es que, pues, eso es lo que espero de mí, y es lo que espero poder dar al pequeño o gran mundo de los probables lectores que pueda yo tener. Pues sin duda, maestro, larga vida. Es un gusto, reitero, el haber compartido con usted esta noche esta pantalla y los micrófonos de Radio Delfín para el programa de Los Locutores Opinan. Muchísimas gracias y felicidades por sus primeros 80 años de vida. Bueno, pues le agradezco mucho. Ha sido para mí un deleite esta conversación. Espero que podamos tener la oportunidad de, pues, reintentar otras cuantas, unas 200, 300 veces más, si le parece. Sin duda que lo haremos. Claro que sí, maestro. Un placer, amigos. Igualmente, muchas gracias. Amigos de Radio Delfín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el programa Voces de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Hasta la próxima. Escucha Voces, Locutores Opinan, los miércoles a las 9 de la noche por Radio Delfín. 88.9 FM de Ciudad del Carmen, Campeche. Visita la página web anlmcampeche.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como ANLM Campeche. Voces, Locutores Opinan. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.